todos, bienvenidos a una nueva edición de Comex Plus. Qué gusto reencontrarme con ustedes. Estamos en el único programa donde no solo hablamos de la actualidad de comercio internacional, sino que también mantenemos una mirada puesta en la economía argentina. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, @globalplayok en todas las redes sociales, y también pueden ver el contenido en www.globalplay.ar. Vamos a tener un programa muy especial con entrevistas de lujo, pero antes de eso vamos a charlar sobre las últimas novedades. Como podemos ver en la primera placa, uno de los datos significativos que se conoció a finales de la semana pasada fue el dato del intercambio comercial del mes de mayo. 12.588 millones de dólares, mostrando una variación interanual negativa del 7,8%. ¿Por qué? Bueno, si bien las exportaciones crecieron y se ubicaron en torno a los 7.622 millones de dólares, mostrando una variación interanual positiva de casi un 22%, las importaciones volvieron a caer estrepitosamente, 4.966 millones de dólares, una caída del casi 33%. El saldo comercial sí podemos decir que fue positivo y uno de los más altos que se ha observado en el último tiempo, 2.656 millones de dólares. Esto es muy importante. Con respecto a, vamos a ver la segunda placa, la evolución de las importaciones y las exportaciones. Bueno, las exportaciones, como dijimos, aumentaron y ahí vemos un fuerte incremento en las cantidades exportadas, casi un 31%, mientras que los precios cayeron un 6,8%. Esto significa que si bien aumentó el volumen de nuestras ventas, lo hicimos a precios menores. Y en el caso de las importaciones, vemos que acá hay tanto una caída en las cantidades como también en los precios, ¿sí? Y esto es significativo. El precio cayó un 4,5%, mientras que las cantidades un 29,6%. Como venimos hablando en los últimos meses, las importaciones están mostrando una tendencia negativa. Ahora, ¿cuáles son los motivos? Hay muchas razones que pueden explicar esta situación, desde sobrestocks, estacionalidad, dificultades para los pagos, deuda acumulada. Pero si vamos a hacer un análisis, podemos desagregar en algunos que son más importantes que otros. Por un lado tenemos que a último momento, cuando ya se iba la anterior administración, hubo una masiva aprobación de CIRAS que hizo que muchos importadores salieran a nacionalizar cargas, lo cual fortaleció sus stocks. Ante la caída de la actividad se redujo la demanda y esto obviamente provocó que la rotación de inventario sea mucho más baja de lo que esperaba. En resultado, vemos una caída en las compras al exterior por una menor actividad en general en toda la economía, ¿sí? Tenemos una disminución en la demanda de insumos y esos son muchos importados. Ahora, por otro lado, tenemos el problema del cepo. Todavía tenemos empresas que están tratando de resolver el tema de la deuda, tenemos las que todavía están pagando por el orden de los $500.000, esa excepción para las MIPYMES, otras que todavía están tratando de resolver el problema porque no suscribieron BOPEAL. La realidad es que hasta el momento tuvimos pocas flexibilizaciones orientadas principalmente a las pymes, el pago anticipado todavía no volvió y eso hace muy difícil la operatoria en comercio internacional, salvo obviamente para los bienes de capital, en el caso de las MIPYMES que pueden, recuerden, pagar hasta un 20% del valor FOB sin registro de ingreso aduanero, ¿sí? El segundo semestre del año está ya a la vuelta de la esquina. Veremos si el Fondo Monetario libera, ¿sí?, fondos y algún otro organismo internacional también acompaña y de esa manera llegan nuevas flexibilizaciones. Y nos vamos a meter entonces en la primera entrevista. Dijimos que tenemos entrevistas de lujo esta semana. Por ejemplo, a continuación vamos a hablar con Santiago Mulat sobre la macroeconomía y cómo impacta en el comercio exterior. Vamos a la entrevista. Arrancaron haciendo un análisis de la situación macroeconómica del país, pero a ver, yendo más a lo que le interesa a nuestros seguidores en cuanto a lo que es COMEX. ¿Cómo se ve la situación en particular de las reservas del Banco Central y la posible salida del cepo? Bueno, ahí el presidente justo estuvo hablando, me parece que dio a entender que todavía falta para la salida del cepo. Hoy, si uno ve el patrimonio del Banco Central,
faltan alrededor de 20.000 millones de dólares entre bajar algunos pasivos y subir cantidad de dólares. En los últimos días estuvo vendiendo dólares el Banco Central, con lo cual eso empezó a poner un poquito más de presión o de preguntas. Pero el presidente, digo, está siendo más pragmático de lo que uno hubiera pensado, ni bien escuchaba su discurso de campaña, que era voy a dolarizar, digamos, cada uno elige su moneda, el peso de excremento, y todas esas cosas tendrían a cambiar, y es mantener el cepo, digo, bajar la tasa de interés fuerte, cosas que en otro contexto no las hubiera pensado. Con lo cual creo que todavía falta un tiempo más, creo que lo vamos a estar viendo más para fin de año que otra cosa. Y creo que la salida del cepo no va a ser que nosotros vayamos a comprar dólares al home banking, ¿no? Me parece que eso queda descartado, va a ser otra salida del cepo más de carácter productivo, si se quiere, ¿no? Y en relación con lo que tiene que ver, como vos dijiste, con el sector productivo, también el presidente adelantó lo de la reducción y luego la eliminación del impuesto a país, pero además hizo mucho énfasis en que él no va a comprometer el superávit fiscal. Correcto, sí. Digamos, el impuesto país sabemos que es un impuesto que tienen que ir a renovarlo a Congreso en caso de que quieran renovarlo. Entonces eso es un punto que deberían volver a exponerse ellos mismos a ser los que presentan el proyecto, y eso supongo que no lo quieren hacer. Para mí la reducción es una noticia muy positiva. Creo que no sé qué está pasando con la ley de bases, esto es streaming, así que no puedo mentir con el tiempo, pero no sé qué va a pasar con eso, pero sí va a ser, él dijo que si sale la ley de bases va a reducirlo. El tema es que la ley base también ya ni sabemos bien qué quedó de la ley base, ¿viste? Cada vez van sacando más cosas y es difícil seguirlo, pero es muy buena noticia que se saque el impuesto país. Es un impuesto horrible que encarece mucho la producción argentina, así que espero que no se renueve para el año que viene, y obviamente que ver de dónde salen los fondos, que ahí va a volver ganancias. Vamos a ver qué pasa con bienes personales, el blanqueo en particular, que todavía no hay mucho número. Bueno, si eso sale bien, es una buena noticia para el gobierno. Y en relación a la competitividad de las empresas exportadoras argentinas, una de las cosas que más se remarca es, bueno, la fuerte suba que hubo de los costos locales. Sí. Y en eso, la baja en la tendencia de la inflación es muy importante, esta desaceleración. ¿Ustedes proyectan que se va a mantener esta desaceleración? ¿De la inflación? Sí. Creemos que sí, que probablemente que en junio veamos alguna especie de repunte por el tema tarifario sobre todo, pero vemos una inflación que empieza a converger, digamos, a niveles bastante más bajos, con ya algunos precios corregidos, que eso no es menor a la hora de tenerlo en cuenta. No vamos a hablar de inflación de 12% por mucho tiempo, probablemente anual, como pasa en los países de la región, pero sí vamos a ir a una inflación que va desacelerando, me parece, si, reitero, este programa económico sale bien. Digo, hay muchas veces que hemos intentado cosas que no salieron, pero efectivamente la proyección es que vaya para abajo la inflación. Quedan muchas cosas por ver, y digo, uno pensaba que en mayo se iban a corregir las tarifas y se terminó postergando para junio, julio. Entonces, todas esas decisiones de política económica también afectan a ver qué pasa con esos precios. Prepago se volvió a trazar, recordemos, hay ciertas cosas que todavía no se han hecho y que te puede impactar más adelante, pero el gobierno necesita mostrar buenos resultados de inflación, que es el mandato que el presidente sabe que tiene de la sociedad, ¿no? Y en relación a lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, el ministro anunció de que una vez que se apruebe la revisión iniciaría una nueva negociación. Y eso implicaría la posibilidad de llegada a nuevos fondos. Eso podría ayudar también a facilitar la salida del cepo. Yo creo que eso, o sea, definitivamente si no está un acuerdo con el fondo, salir del cepo se va a hacer muy difícil. Diría que va a tardar bastante. Incluso se puede complicar mucho lo financiero, que salte la brecha cambiaria, con lo cual tener al fondo de aliado en ese caso me parece fundamental. No sé si efectivamente va a haber nuevos flujos de dinero. El ministro Caputo dio a entender que sí en los últimos días. Lo que no sería positivo es sacar el cepo y salir a planchar el dólar poniendo los dólares que no del Fondo Monetario Internacional. Creo que no es la estrategia más inteligente para seguir, pero sí está bueno siempre ir subiendo el colchón de reservas, por lo menos para demostrar poder de fuego. Y en general al fondo no le gusta esto de que haya tipo de cambio diferenciado, y ahí tenemos el famoso dólar exportador, este blend. O sea que si renováramos el acuerdo con el fondo es muy probable que tendríamos que unificar tipos de cambio. Según el fondo ahora debería desaparecer el blend ahora a fin de junio. No lo veo que desaparezca, sinceramente. Pero no debería durar más que este año. Digo, la unificación de la baja del impuesto país debería ir en línea a llegar con una unificación cambiaria que saque el blend de la cancha. Reitero que si es para fin de año sería, creo que hacia donde por lo menos el objetivo del equipo económico está yendo, y deberían venir las dos medidas juntas. Se va a retrasar, puede ser, la salida del blend, sobre todo porque el agro todavía no liquidó bastante y está a la espera de ver qué pasa con
con el mercado cambiario en particular, ¿no? Y para ir cerrando, si tuvieses que hacer un balance de estos primeros 6 meses, yo sé que a veces 6 meses es una ventana temporal muy chica para un gobierno, además, si uno lo tiene que ver viviéndolo, estando en la realidad. Pero ¿cuál sería tu balance? Creo que es un gobierno que vino plenamente a estabilizar y que ahora hay que buscar la vuelta cómo volver a crecer, ¿no? Me parece que estamos creciendo desde las cenizas. Abril dio algunos resultados positivos, mayo dio algún indicio de resultados positivos de actividad económica, pero de niveles muy, muy bajos. Y todavía queda la consolidación fiscal, digo, todavía venís con... No existen muchos países que no tengan nada de obra pública, no existe, digamos, todavía no se ha corregido también toda la suba de tarifas, entonces todavía queda un camino por recorrer. Creo que ir a recomponer el Banco Central, tratar de bajar la inflación lo más fuerte posible, el tipo de cambio era insostenible y el déficit fiscal en una economía que no tiene moneda, no lo podías mantener, está bien orientado. Ahora, si me decís, si te quedas con esto, creo que te quedas corto, tenés que seguir todo el tiempo trabajando día a día, sobre todo más para reactivar la producción lo más rápido posible. Bueno, Santiago, te agradezco muchísimo, muchísimo por haber participado, un placer. Por favor, un gustazo que hayas estado con nosotros. Lo mismo, muchas gracias. Bueno, y como estuvieron viendo en la entrevista, estuvimos hablando del dólar exportador. Y mucho revuelo hubo durante toda la semana pasada con respecto a este famoso plan exportador, porque después de que el fondo aprobara la 8ª revisión, publicó el Staff Report. Esto sucedió en medio de los fines de semana largos que hemos vivido en Argentina y despertó el rumor de que el blend se iba el 1 de julio. ¿Por qué? Vamos a ver la primera placa. En una de las tablas, ¿sí?, que publica dentro de este Staff Report, aparece que se elimina el tratamiento diferencial para exportaciones a partir de fines de junio. Ya hacía tiempo que venía circulando la versión de que se había acordado con el organismo que a mitad de año se iba a buscar la unificación cambiaria. Obviamente que esto implicaría que se desactive este famoso tipo de cambio especial que establece el decreto 28 del 2023, donde los exportadores pueden liquidar un 80% en el mercado libre y único de cambios y hasta un 20% en el mercado financiero. Teniendo en cuenta eso, hay muchos exportadores que vienen reclamándole al Banco Central y en sí al Ministerio de Economía de que este tipo de cambio hoy ya no es competitivo por la suba de los costos locales y además porque tienen que importar insumos, ¿sí? Para el Fondo Monetario, que coexistan en una misma economía varios tipos de cambio no es agradable, no es de su preferencia, pero lo hemos visto durante todo el año pasado, lo avaló, ¿sí? Porque tuvimos distintos programas de incremento exportador durante todo 2023. Al respecto, el ministro de Economía habló 2 veces en una semana, como podemos ver en la siguiente placa, a través de la red social X, antes conocida como Twitter. Básicamente lo que dijo fue que se mantiene el 80-20 y además de eso, que se va a mantener la política del crawling peg del 2% y que aún, ¿sí?, si bien se habló de que comenzarían las negociaciones, todavía no se ha comenzado a trabajar efectivamente. En línea con esto, recordemos de que cuando se aprobó la 8ª revisión, de manera conjunta, el Fondo Monetario y el Banco Central emitieron un comunicado y relacionado con la eliminación de las trabas cambiarias fueron bastante específicos porque dijeron que la eliminación de estas la definirían las propias autoridades argentinas contemplando la evolución de las distintas variables y además que no había compromisos de fechas o medidas específicas. Y esto es interesante. También es interesante el futuro que proyecta el organismo en relación al régimen cambiario que se implementaría en la Argentina porque habla de ir hacia un régimen que implique la competencia monetaria. Bueno, y siguiendo con las entrevistas, vamos a charlar ahora con Carlos Raffaeli, que es el gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, no solo sobre la situación actual del comercio exterior, sino también sobre un importante evento que se llevará adelante este año en Santa Fe para el comercio exterior. Vamos a la entrevista. Recién escuchamos al presidente que habló de la posibilidad de que si se aprueba o de aprobarse la ley bases, una de las primeras medidas sería la eliminación del impuesto país. Y esto es algo que vienen pidiendo ya del sector exportador por la importación de insumos, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Digamos, ojalá, todos estamos esperando, que bueno, que más allá, que ya se ha notado, desde el principio de la gestión,
un mejoramiento de las condiciones, digamos, para hacer comercio exterior, digamos, bueno, la eliminación o por lo menos en una primera instancia la reducción significativa del impuesto país facilitaría muchísimo las cosas y mejoraría la competitividad de los productos argentinos, ¿no? Seguramente. ¿Y cómo están las empresas exportadoras de Santa Fe hoy? Mira, yo creo, digamos, que me parece, digamos, que, a ver, digamos, todas han sufrido sus vaivenes, digamos, el año pasado, digamos, la verdad, digamos, que hasta fin del año pasado, digamos, la situación fue complicadísima, digamos, porque si bien la mayor cantidad de problemas venían por el lado de las importaciones, está claro que muchas empresas que eran exportadoras necesitaban insumos importados y entonces eso hacía que toda su cadena productiva, digamos, sufriera, digamos, un montón de alteraciones que bueno, que a veces hacían peligrar inclusive las propias exportaciones. Yo creo que ahora, digamos, bueno, digamos, un factor, digamos, que en algún punto, digamos, afecta negativamente el aumento de las exportaciones es evidentemente la alta distorsión de precios, digamos, en el mercado local, digamos, que hizo que muchos, digamos, que muchos productos perdieran, digamos, esta competitividad que necesitamos para al momento de comercializar con colegas del exterior. Pero bueno, entendemos que es una situación, digamos, que debiera tender a normalizarse, digamos, y ojalá, digamos, bueno, digamos, desde el gobierno central se acierte con las medidas económicas y que la ley base contribuya, digamos, a aportar esta tranquilidad que todo el mundo está necesitando para proyectarse en el comercio internacional, ¿no? Una de las mayoría de las cosas que las empresas, cuando hablamos exportadoras del interior del país, nos mencionan es que hay que desarrollar la infraestructura. ¿Esto Bueno, pasa en el caso de Santa Fe? Sí, absolutamente, digamos. De hecho, digamos, bueno, la Cámara, digamos, digamos, nosotros somos una Cámara de Comercio Exterior que tenemos sede en la ciudad capital, que tenemos alrededor de 300 socios, pero Santa Fe, digamos, digamos, le falta mucho, digamos, en materia de desarrollo de infraestructura, y si le falta a Santa Fe, además está decir que le falta a otras provincias que inclusive tienen menos potencial que Santa Fe, digamos. Pero sí, digamos, temas como el puerto de Santa Fe que no termina de desarrollarse. Nosotros estamos trabajando, inclusive yo, digamos, me han designado como director, digamos, en representación del sector privado también en el aeropuerto de Sauce Viejo, digamos, estamos intentando reactivarlo, digamos, sumarle vuelos, digamos, que tenga un movimiento de cargas internacionales, digamos, pero bueno, digamos, falta mucho por hacer, digamos, y evidentemente esa es una restricción importante, digamos, ¿no? Porque además en todo este tiempo, digamos, bueno, los costos casi de la única opción que quedó viva, digamos, que es el transporte terrestre, se han ido muy por las nubes y bueno, y eso ha afectado la competitividad de las exportaciones. Bien, y ustedes son organizadores de uno de los mayores eventos, podríamos decir, de comercio exterior que hay en el país. Sí, no somos el único, digamos, en realidad, digamos, Semana Comex nació hace 12 años y es una organización conjunta de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Cámara Argentina de Comercio y nosotros Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe. Pero sí, llevamos 12 años, digamos, bueno, atravesamos la pandemia, en la pandemia tuvimos ediciones absolutamente virtuales y demás, y es un evento que se caracteriza durante 3 días de reflejar, digamos, algo de todo lo que se puede hacer en comercio exterior. Traemos compradores del exterior, digamos, para que se entrevisten y tengan reuniones de negocio con empresas argentinas. Hacen rondas de negocios. Rondas de negocios, conferencias especiales de diversa índole, digamos. Son 3 días, digamos, donde tratamos que todo, digamos, el ámbito de comercio exterior, fundamentalmente de la región, digamos, bueno, se lleve cosas novedosas que las pueda aplicar en sus empresas. Y este año, esta edición número 12 trae con el agregado de Comexia, que en realidad Comexia es la primera edición de una feria del sector alimentario, alimentación animal y humana, con toda la cadena, digamos, la cadena de producción, digamos, desde el que hace la máquina hasta el alimento terminado. Y bueno, y estamos trabajando en eso, digamos, porque la cita es del 2 al 4 de octubre en la ciudad de Santa Fe, así que, bueno, esperamos, digamos, que al igual que en las ediciones anteriores, la gente nos acompañe y que pueda disfrutar, digamos, y bueno, intercambiar experiencias que por ahí son muy valiosas a la hora de los Porque negocios. hay que remarcar que es multisectorial, o sea, es una semana del COMEX a nivel multisectorial. Sí, digamos, a ver, digamos, acá tenemos que hacer una breve, digamos, aclaración. Va a ser multisectorial en cuanto a los contenidos de las charlas, digamos. Ahí vamos a tratar de abarcar todos los temas, digamos,
desde la exportación de bienes culturales, intangibles, pasando por la exportación de los tangibles y distintas cuestiones. La feria va a ser un poco más sectorial, digamos. La feria sí va solamente a agrupar el sector, como te decía, alimentación humana y animal, pero sí, digamos, la idea es que, digamos, que estamos trayendo delegaciones también, no solamente de compradores, sino de funcionarios de distintas embajadas de países latinoamericanos. Bueno, estamos trabajando con la Fundación ICBC en un programa de vinculación con el mercado africano, así que, digamos, me parece que, digamos, que si logramos concretar todo lo que tenemos en mente, digamos, va a ser un evento, digamos, bastante interesante. Recordamos entonces del 2 al 4 de octubre en la ciudad de Santa Fe. En la ciudad de Santa Fe, sí, así que los esperamos, y a vos también. Bueno, gracias por la invitación. Y Carlos, un placer haber charlado con ustedes. No, un placer y muchísimas gracias por la invitación. Y te esperamos. Bueno, hemos llegado al final de Comex Plus y obviamente no los podíamos dejar sin el tip de la semana. Y este es que desde el 18 de julio de este año entrará en vigor el nuevo régimen de origen para Mercosur. Vamos a ver en la placa. Tengamos en cuenta que esto es la implementación de 2 decisiones que se habían tomado en el Mercosur y que se van a poner en simultáneo, en vigencia, en todos los estados partes. Y como podemos ver en la siguiente placa, hay varios cambios que se implementan, entre los que podemos mencionar que se unifican los requisitos de origen. Esto establece un listado para todo el universo arancelario, pero ojo, atención, sí, que tenemos requisitos específicos de origen. Hay una nueva lista de posiciones arancelarias cuyos productos tienen que cumplir obligatoriamente determinados requisitos específicos para ser considerados originarios. También se modifica la fórmula para lo que es valor mercadería no originaria, se extiende el plazo de validez del certificado de origen a 12 meses, este va a tener un nuevo formulario, se van a eliminar campos que no se utilizaban y se incorpora también el certificado digital, entre otros muchos cambios. También está el concepto de autocertificación que por el momento en la Argentina no se va a implementar. Hemos llegado al final de esta edición, gracias por haber estado del otro lado. Recuerden que pueden volver a ver el programa en todas las plataformas de Global Play. También pueden ver el resto del contenido que está muy bueno. Les recuerdo @globalplay, ok, www.globalplay.ar. Súmense a Global Play, súmate a Comex Plus. Nos vemos en el próximo programa.